todos hoy? Si usted trajo su escritura, vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. Puedo indicar con un amén cuando lo haya encontrado. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, guiándole a Él o siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios, Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Amén. Puede tomar asiento. Estamos estudiando la doctrina de la gracia. Hablamos de la depravación radical. Y el tema del libre albedrío, pues, entra dentro del tema de la depravación radical. Y como dijimos hace unas semanas, pues es la tesis que presentaron los hermanos allá en el sínodo de Dort, donde decían que, bueno, que el hombre tiene la capacidad para elegir por sí solo acercarse a Dios, y hemos venido tratando de explicar con la escritura de que pues no se puede, que si pregunta a alguien, ¿tenemos libre albedrío? Pues entonces podemos decir sí y no. Sí, porque tenemos la libertad para poder escoger qué camisa ponernos, qué carro comprar, qué casa comprar, en qué ciudad vivir. Pero cuando hablamos de la salvación, acercarnos a Dios, pues tenemos que decir que no, a menos de que Dios intervenga. Y dijimos o explicamos, ¿no?, que el libre albedrío lo enfocamos en la libertad de escoger y la capacidad de hacer. Entonces, cuando estamos en pecados o el hombre es sin Dios o en la intervención de Dios, el hombre pues no escoge a Dios. Y hoy vamos a tocar dos pasajes y vamos a entrar rápido para no tomar mucho tiempo como la semana pasada, pero vamos a entrar a dos pasajes que a simple vista parecen probar que sí, que usted tiene la capacidad de escoger. El pasaje dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabe que la última parte del versículo 19 es la que normalmente usamos para sostener este punto? Los que les gusta sostener este punto lo usan, pero nos pasa lo mismo como cuando leemos Juan 1:12. Todos leemos Juan 1:12 y decimos, bueno, la Biblia dice que los que creen en su nombre dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero pocas veces leemos el versículo 13. Bueno, con esto pasa lo mismo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si lo dejamos allí, pues podemos llegar a conclusiones erradas. Y esta es la razón por la cual tenemos que seguir leyendo el versículo 20 y entender, hermano, de que los versículos y capítulos fueron añadidos muchos siglos después para que pudiéramos quizás entender un poco o buscar los pasajes con mayor facilidad. Pero el versículo 20
nos dice cómo tienes que escoger. Dice, la vida amando al Señor, escuchando su voz y estando cerca de Él. El versículo dice tres cosas. La vida, primero dice, amando, escuchando, y el último, estando cerca de Él. Tres cosas. Y vamos a tratar de mirarlas cada una de ellas. Primero, amando. Una de las demandas que Dios pide, amando. Y para ello vamos a Juan 3:19. Porque ahí Juan 3:19 nos describe con claridad la condición del hombre. Dice, y esta es la condenación. ¿Qué es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre por naturaleza siempre ama, ¿qué? Las tinieblas. Y eso lo miramos en Romanos 8:7 la semana pasada. Lo voy a poner al frente. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y aquí él usa una palabra que también la usamos mucho cuando pensamos en este versículo, el 17, Romanos 1:17, ¿no? O 16, porque no me avergüenzo de Dios, porque es poder de Dios. Esa palabra es que dunamis, de donde viene la palabra dinamita. Entonces, que tiene que ver, por ejemplo, en este versículo tiene que ver con ser capaz, tener poder. O sea, en sus propios recursos el hombre no tiene ese poder. Dice, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden, o sea, aunque puedan o aunque quieran, perdón, no pueden. Y otro versículo que podemos utilizar aquí es 1 Corintios 2:14, que ya también lo hemos usado varias veces, pero dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. O sea, no tienen el poder para entender las cosas de Dios, porque las cosas de Dios han de discernirse espiritualmente. Quizás lo voy a mencionar en próximos estudios, pero quizás lo digo hoy también. El problema es que a veces uno de los errores que la gente comete a la hora de estudiar la Biblia es que queremos usar la razón con la Biblia. Y hay cosas en las cuales, obvio que tenemos que usar la razón, pero hay otras cosas en las cuales, si usted y yo usamos la razón para la escritura, lo único que vamos a hacer es dejar de creer lo que ella pide de nosotros. Por eso hay otro pasaje que nos dice que el justo por la fe, hay muchos de los pasajes de la escritura que por fe los creemos y los aceptamos. Si usted se pone a razonar, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, bueno, la doctrina de la Trinidad es más fácil entenderla en la fe. Porque en nuestra mente limitada hay cosas, como dice Dios en su palabra, que pertenecen a su secreto, que en nuestra mente limitada no podemos entender. Entonces, ¿cómo van a poder amar a Dios si no pueden? Y de hecho el primer mandamiento pues dice es amar a Dios ¿sobre qué? Sobre todas las cosas. El hombre natural, o voy a usar esta palabra quizás para no confundirlo, el hombre sin la intervención de Dios no tiene la capacidad de amar a Dios. O sea, el hombre no tiene la capacidad de amar a Dios por sí solo, y la Biblia lo dice claramente en 1 de Juan. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero.
Ahora, y si usted quiere discutir contra eso, pues discuta contra eso. Pero la Biblia es clara y dice que el amor que yo ofrezco a Dios es la respuesta a lo que Él hizo primero en mí. Y eso es lo que explica esta doctrina del, del no libre albedrío sin la intervención de Dios. No podemos buscar a Dios a menos que Dios intervenga en nuestros corazones. Segundo punto que habla este pasaje es escuchando a Dios, escuchar su voz. Y vaya a Juan 10, 27. A ver, yo creo que le di el pasaje que no era. Sí, ese es primera de Corintios 2:14. O sea que yo les copié la equivocada. A ver, lo busco aquí, 10. Está. Y si yo lo tengo mal, Juan 10, 27 dice, porque, o bueno, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Es lo que dice el Señor Jesús ahí. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz. Jesús dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas me siguen. O sea que para poder usted seguir a Dios o escuchar su voz, usted tiene que ser parte de sus ovejas. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Jesús aquí está hablando con quién, con los fariseos. Y él les está diciendo, mire, el que es de Dios va a oír mi palabra y va a oír. Pero usted, y este oír no es, podríamos identificarlo, explicarlo con escuchar, o bueno, no es un oír de que usted está escuchando algo, sino es el oír de que yo escucho y presto atención y tomo una decisión en base a lo que estoy escuchando. A eso es lo que está refiriendo ahí. O sea, sí, estoy escuchando porque usted puede estar escuchando mucho, a veces usted escucha cosas y usted la escucha, pero ¿qué? No le presta atención. Pero hay veces que cuando usted escucha y dice, a ver, un momentico, ¿qué es eso? Y trata de concentrarse y poner atención a ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, aquí Jesús dice, porque ellos estaban escuchando la voz de Jesús, claro que sí, no estaban sordos, pero espiritualmente no lo estaban, ¿qué? Escuchando. No estaban entendiendo y Jesús les dice, no me están entendiendo, no me están escuchando espiritualmente. La respuesta es porque vosotros no sois de Dios. Entonces, mientras Dios no intervenga, hermano, no vamos a poder oír con ese oído espiritual. Para oír la voz de Cristo, lo primero que tenemos que hacer es sus ovejas. Y el que no es oveja de Dios, pues no va a escuchar. Juan 8:43. Ahí más atrásito. Juan 8:43. Jesús les pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Será que él está hablando en otro idioma que ellos no entendían? No. Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, Jesús les pregunta y al mismo tiempo les contesta. O sea, ¿por qué no me pueden escuchar? Bueno, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ahí está la respuesta. Jesús dice, o sea, ustedes no me escuchan simplemente porque si está diciendo aquí que su padre es el diablo, significa que estaban, ¿qué? En tinieblas.
O sea, y lo hemos dicho varias veces, solamente hay dos padres, o está el padre de la verdad o el padre de la mentira. O está la familia de Dios o está la familia del diablo. O sea, no hay una tercera familia. No hay una mezcla híbrida ahí, ¿no? Mezcla, ¿no? O sea, no. O pertenece usted a uno o pertenece usted al otro. Entonces, Jesús le dice, usted no tiene el poder para entender por sí mismos. ¿Eran estos hombres religiosos gente preparada intelectualmente? Sí. Aquí no estamos hablando de que es por falta de preparación intelectual. Es que me falta, es que yo soy un buen pensador, ¿no? O sea, no es que usted sea ni buen pensador o mal pensador. Ya ahí entra el orgullo humano. Aquí no se trata de eso. Se trata de la capacidad que Dios le da a esa persona de poder entender. Bueno, la misma Biblia dice que Dios tomó de lo más vil para avergonzar a los más sabios. Entonces no se trata de eso, hermano. No escuchaban pues simplemente porque no pueden. El pecador por sí solo no tiene la capacidad ni de escuchar ni de seguir a Dios. Jesús por eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Primero escuchan y luego ¿qué? Obedecen. Algunos quieren hacernos creer que primero obedezco y luego entonces Dios hace la obra. No. Si no escuchan, ¿cómo van a obedecer? Si no entienden el mensaje, ¿cómo van a seguir el mensaje? Y Deuteronomio lo dice claramente. Ahora, uno podría decir, es que Dios los puso ahí a elegir. Sí, pero si usted y yo seguimos leyendo el contexto, nos vamos a dar cuenta de la respuesta de Dios. Vaya ahí a Deuteronomio, el capítulo 31, en el contexto de lo que Jesús está aquí hablando, o de lo que el Señor está hablando con Moisés, y Él le da la respuesta. Versículo 31, Cristo da la respuesta. Versículo 31, versículo 16 y versículo 18. Mire lo que Dios le dice a Moisés. Gracias. ¿Lo tiene? Mire, he aquí Jehová dijo a Moisés, he aquí tú vas a dormir con tus padres. Eso quiere decir que iba a ¿qué? Se iba a morir. Dice, te vas a morir. Y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y encenderé y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Aquí está hablando de fornicación espiritual, que es simplemente hacer dioses delante de Dios. Entonces el Señor le dice claramente a Moisés qué es lo que ellos van a escoger. A pesar de que Dios le dijo, mire, vea, aquí está la vida, aquí está la muerte, tienen que amarme, tienen que escuchar mi voz, tienen que estar cerca de mí. Dios le dice, mire, cuando te vayas tú, que eres el policía, ellos van a regresar a lo mismo. Lo que pasa, a veces la gente necesita tener un pastor al lado para marchar bien. Entonces, si hay un pastor, entonces marcha al lado. Si no hay un pastor, entonces desorden, ¿no? Como cuando a veces nosotros todos conducimos, ¿no? Mientras está el policía por ahí, usted ve que va todo el mundo, y aparece un policía y todo el mundo tranquilito, y se hace todos tranquilos. Se va el policía y vámonos, a todo el mundo suelta otra vez. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Hermano, aquí no podemos decir que hay libre albedrío. Porque, por los versículos anteriores, porque hay que seguir leyendo el pasaje y el pasaje nos da la claridad. O sea, ellos escogieron en base a lo que había en sus corazones. Por eso dice el Señor ahí, ellos se van a volver a sus dioses. Si usted sigue leyendo ahora el versículo 27,
Yo creo que este pasaje describe claramente la depravación del hombre. Versículo 27 del mismo capítulo 31 ya es Moisés hablando. Dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después de que yo haya muerto? Congregad a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros oficiales, y hablaré en sus oídos estas palabras, y llamaré por testigo contra el cielo y la tierra, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Y dice el versículo 30, entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Hermanos, aunque dice, escoge pues tú la vida y la muerte, el mismo Dios y el mismo Moisés contestan. Ellos escogieron lo que había en su corazón. Lo hablamos la semana pasada, ¿no? Usted escoge en base a lo que hay en su naturaleza, en su corazón. Y usted está muerto en delitos y pecados, usted va a escoger lo que lee, lo que hay en su corazón. Por eso necesitamos la intervención de Dios. Mientras Dios no intervenga en el corazón del hombre, el hombre va a seguir en ese, buscando su vida pecaminosa. Pregunta hasta aquí. Comentario. Duda. ¿Está claro? ¿Seguros? ¿Cómo? Claro como el chocolate, dice el hermano. Miremos el otro pasaje entonces. Josué 24, versículo 15. Porque es otro pasaje que podemos utilizar para sostener de que el hombre puede escoger. Josué 24, 14, y lo hemos estudiado quizá en algunas ocasiones. Y creo que es un pasaje muy bonito, ¿no? Cuando quizás uno quiere enfocar la importancia de la familia, servir al Señor, el liderazgo en el hogar donde el esposo, la cabeza, pues toma su responsabilidad en serio, y lo hemos utilizado mucho. Pero algunos pueden decir, mira, ahí está, dígame, el micrófono, hermano, por favor, ahí al hermano Nelson para que luego escuche. Volviendo al pasaje de Deuteronomio, si nos ponemos a pensar, Dios sabe nuestra vida de principio a fin. Entonces, Él sabía perfectamente lo que iba a pasar con ellos, pero ellos escogieron. Él no los obligó a que escogieran. Él sabía lo que iba a pasar con ellos. Son dos cosas diferentes. O sea, Él sabía lo que iban a escoger, como sabe lo que nosotros vamos a escoger. Entonces, no los obliga a escoger. Ellos, por su propia naturaleza, como usted dice, escogen hacer el mal. Así como nosotros, desde que nacemos, uno a veces se pregunta, pero ¿y yo por qué hago esto? O sea, nadie me lo enseñó, no lo aprendí, pero lo hago. Entonces, porque él es natural en uno, nace pecador. Esa es una observación nada más. A ver, bueno resaltar eso, claro, no estamos diciendo, y es parte de lo que a veces algunos quieren pensar, que es que Dios lo programa a usted, no, o sea, Dios no lo programa, o sea, usted elige o escoge hacer eso en base a lo que usted tiene en su corazón. Por eso puse el ejemplo el otro día. Usted le pone a usted un borracho o al que le gusta el alcohol, una Biblia y la cerveza, y le dice, bueno, ¿cuál quieres?
Pero es que mira, si escoge la Biblia te trae vida, pues ¿cuáles? Pero él, por su naturaleza, porque es un borracho, le gusta el alcohol, ¿por qué se va a inclinar? Por por la cerveza, ¿no? Por lo que le va a dar alegría, a menos de que Dios intervenga en su corazón. Entonces ya cuando le ponen la cerveza y la Biblia, él dice, bueno, voy por la Biblia, porque es la que Dios, a través de ella voy a conocer a Dios y voy a disfrutar de la vida eterna. Entonces, Josué 24:15 dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, y a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, una vez más, alguien podría decir, mire, pues pastor, ahí está claro, pues Josué dijo, yo y mi casa serviremos, nosotros escogemos. Y yo aclaro una vez más, para que no haya mala interpretación. Yo en ningún momento estoy negando de que Josué en este caso tomó la acción de escoger. Claro que él escoge. Pero el punto no es, es si él escoge, el punto es qué lo llevó a él escoger. Y quizás de pronto la próxima semana, sí, la próxima semana lo vamos a mencionar, si Dios nos da vida. Pero el hecho de que Dios haya escogido es, digamos, la causa, y cuando el hombre escoge es el efecto, ¿no? O sea, Dios amó primero, entonces el hombre ¿qué? Amó luego después. Entonces, Dios, entonces aquí, ¿por qué Josué escogió? Esa sería la pregunta. ¿Por qué escogió Josué? Yo dije Jacob, ¿cierto? No es Josué. ¿Por qué escogió Josué servir a Dios? Mire, el mismo versículo o el contexto de la vida de Josué nos da la respuesta. Si usted va conmigo a Números 27, perdón. Números 27, versículo 18. Mire lo que dice. Y lo tiene. Aquí estamos hablando en el contexto de cuando Dios va a poner como sucesor a Josué. Y dice, y dijo Jehová a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y esto es un versículo interesante, porque el versículo que leímos de Josué 25 es al final de su carrera, de su vida, y aquí en Números está joven bajo el servicio de ¿quién? De Moisés. Y hay otra traducción, la Biblia Pechita, que no lo traje, que esa palabra espíritu lo traduce con letra mayúscula. Hace referencia a que lo que está diciendo es, toma Josué, varón de Dios, porque mi espíritu, aquí no está hablando de espíritu de vida, porque él ya estaba vivo. O sea, mi espíritu está sobre él. Entonces Josué pudo decir luego, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. ¿Por qué? Porque Josué dijo, yo lo quiero hacer. No, Dios está explicando porque mi espíritu está sobre su vida. Vea, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente lo tiene ahí. El Señor le respondió, toma Josué, hijo de Nun, en quien está el espíritu, y pon tus manos sobre él. O sea, Dios le está diciendo, mi espíritu ya está sobre él. Y ustedes recuerdan cuando Josué regresó, que era muy joven también, con los 2 espías. De los 10 espías, solamente 2 llegaron con una actitud y una postura diferente. Dentro de esos 2, ¿quiénes eran esos 2? Josué y Caleb. Y ahí demostró una vez más que Dios estaba obrando en la vida de esos 2 muchachos. Por eso Josué ahorita puede decir, yo y mi casa hemos escogido servir a Jehová. O sea, no es que salió de él.
No es que él solo tuvo la capacidad, no, el Espíritu de Dios estaba obrando en su vida. Ahora, y no me vaya a decir que usted no cree que el Espíritu de Dios obraba en el Antiguo Testamento. Que obraba de una manera diferente a como obra en el Nuevo Testamento es otra historia, pero de que estaba presente. Y usted ve que de Josué se dice que Josué siempre estaba a la puerta del tabernáculo, ahí estaba. Pasaba el tiempo y él estaba ahí que buscando la presencia. O sea, usted estudia la vida de Josué y Josué demuestra que era un hombre que realmente estaba buscando el rostro de Dios. Y una vez más, no como resultado de su propia fuerza, sino de que, como dice este pasaje, el Espíritu de Dios estaba operando en su vida. O sea, Josué no es que era más inteligente, no es que era más capaz, sino que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y cualquier otro personaje que usted encuentre en la Escritura del Antiguo Testamento, caminando, sirviendo a Dios, obrando en Dios, hermano, no es producto de la casualidad de ese hombre, porque como lo dijo el hermano eso hace un rato y lo hemos venido diciendo y recordando lo que dice el Salmo 51 versículo 5, hermano, nacimos en pecado y por naturaleza el hombre siempre busca hacer lo que es pecado. Al hombre no hay que enseñarle a hacer lo malo. El hombre nace siendo malo. Aún desde pequeño al niño hay que decirle, no le tire las cosas al ojo al otro, porque por el pecado él siempre tira al lugar donde tiene que dañar al otro. Y eso es parte del pecado. Entonces el hombre por sí solo no puede ni escoger a Dios si Dios no lo escoge primero. Lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos gustan las cosas espirituales? Bueno, porque el Espíritu de Dios está obrando ¿en quién? En nosotros. Es el Espíritu Santo el que conduce nuestra vida. Oramos, sentimos el deseo de orar a Dios porque el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón crea en nosotros esa necesidad de acercarnos a Dios. Y si usted es sincero, usted sabe que en el pasado quizás usted hacía sus oraciones o sus rezos únicamente porque estaba en situaciones de dificultad. Pero ahora, cuando usted conoce a Jesucristo, ya no es por dificultad. Bueno, oramos si tiene la dificultad, claro, también oramos, pero oramos porque hay un deseo en nosotros de fomentar nuestra vida espiritual. Nuestro deseo de conocer cada día, de alimentarnos de la presencia de Dios. Antes las letras de la Biblia me brincaban, me daba sueño, pero ahora que estoy en Jesucristo, que Cristo ha hecho la obra en mi vida, ya no me da sueño. Ya la quiero leer, ya las letras no me brincan, ya la voy entendiendo. Y es por la obra de Dios en nuestros corazones. Dice Filipenses, y lo estudiamos hace unos meses, es Dios el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y eso es lo que está pasando con Josué. Entonces no podemos usar este pasaje para sostener, mire, si ve, y usted, mire a ver que usted escoge. No. Sí, Josué escogió servir a Dios, pero porque toda su vida demuestra de que Dios había estado, ¿qué? Obrando en su vida. Por eso él pudo caminar en obediencia, por eso él pudo amarlo, por eso él pudo estar cerca de Dios, por lo que Dios estaba haciendo en él. Si el Espíritu Santo no está obrando en su corazón, olvídese, no va a pasar nada. Y ahora no tampoco me diga, me voy a sentar a que Dios haga todo. No. Porque es que está la voluntad, la obra de Dios, pero también está la responsabilidad del hombre. O sea, y vuelvo y le digo, y la soberanía de Dios y la voluntad, la responsabilidad del hombre es un tema que a lo largo de muchos siglos grandes teólogos han tratado de dar una explicación convincente y es difícil de darla, así que no me pida que se la explique porque pero es una responsabilidad. Quizás una forma de explicársela, de entender es, pues Dios dice, ¿no? Que Él me protege y que Él me cuida y que Él acampa alrededor mío, ¿no? Yo creo eso, pero si yo sé que por la calle esa que me voy están robando y a todo el que pasa por ahí lo matan y yo digo, no, es que Dios está conmigo como poderoso gigante y yo me voy a meter ahí porque Dios me va a proteger, hermano, las posibilidades de que me maten, que me roben o que me hagan algo por ahí son altísimas. ¿Por qué? Porque Dios no estaba ahí para protegerme, no, por irresponsable.
Y eso es lo que pasa con algunas congregaciones que toman el versículo donde dice que, ¿cuál es el versículo de las culebras? ¿Cómo es que dice? Tomarás serpientes y comerás cosas mortíferas y nada te harán. Entonces, ahí donde agarran el pasaje y dicen, como la Biblia dice eso, entonces agarran víboras esas de las cascabeles y empiezan a darle besos y andar con ellas para arriba y para abajo. Bueno, la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. O sea, Dios no está llamando en ningún lado a que agarre una víbora y empiece a darle besos. Pues las posibilidades de terminar en problemas son altas. Si usted cree que eso es mentira, no. Aquí hay un creyente en esta congregación que creció en una congregación, en un lugar de esos. Usted puede hablar cuando quiera con ella. Si quiere saber qué me dice, le digo, bueno, la hermana manda. Usted puede hablar con ella. Que creció en una congregación donde practican esa brujería, diría yo, cosa rara. Entonces, que Dios lo protege. No, como Dios me protege, entonces agarro el carro aquí por la 231 y me voy como loco, como si fuera Too Fast, Too Furious. No, hermano, o sea, y la responsabilidad del hombre, o sea, hay que trabajar, ¿no? En la cuestión. Entonces, Dios pone el querer como el hacer, pero entonces la responsabilidad, yo tengo que levantarme a hacer las cosas. Yo no puedo ser ahora que Dios ore por mí, que Dios haga por mí, que Dios lea la Biblia por mí. No, o sea, Dios pone el querer y es mi responsabilidad hacerlo. Entonces, Josué escoge servir a Dios porque el Espíritu Santo estaba obrando en él. Pues ya lo hemos dicho varias veces y perdone que lo diga una vez más, pero el hombre en su pecado no puede por sí mismo hacer algo que contribuya a su salvación. Y vuelvo y lo digo, yo sé que esto es humillante, porque los seres humanos siempre queremos tener el aporte, ¿no? Y usted lo puede ver claro cuando nace un bebé. Yo lo he visto claro cuando nace un bebé. Empieza el debate. ¿Cuál es el debate? Dígame, ¿cuál es el debate cuando nace un bebé y empiezan a verlo? ¿Cuál es el debate que comienza? ¿Cómo? ¿A quién se parece? Y el papá quiere que sacar, no, es que, y la mamá quiere también. Y cuando hay algo que no está raro, entonces si es el papá, ¿qué dice el papá? Eso viene de la familia Salazar. Y si es algo bueno, eso viene de la familia Morín. ¿No saben quién era Salazar? Pues es el apellido de la hermana Matilde cuando estaba soltera. ¿Cierto que es Salazar, cierto? Sí, sí, sí. Lo pensé 2 veces, pero bueno, la atiné. No, ya no me acordaba. Y entonces empieza ese debate. Porque entonces queremos que se reconozca que, bueno, cuando entramos en la salvación, queremos llevar eso allí. Y está bien que cuando discutamos, si se parece a mí, pero en la salvación, hermano, pues no. Vamos a un argumento más, el último pues. Busque Hebreos capítulo 13, versículo 20. El hombre muerto en delitos y pecados solamente va a buscar la tiniebla. Todo lo que va a escoger va a ser la tiniebla. Por eso elige todo lo que está alejado de Dios. Hebreos 13, versículo 20 y versículo 21. Dice versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, mira lo que dice el versículo 21, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Dice el pasaje, os haga. Los haga sí, actos. ¿Qué es para usted eso? ¿Qué otra forma lo entendería o lo expresaría usted? ¿Ah?
los haga actos. Dice la hermana, lo dice, os capacita. Os capacita. Hermanos, yo lo veo claro, si no es Dios el que nos capacita o nos hace actos para toda buena obra, no podemos hacer esa obra. Es el pastor de pastores. Es el Señor de señores el que nos capacita. Y Él lo dice, y por la sangre del Cordero os capacite en toda obra. ¿Para qué? ¿Para que hagamos qué? Su voluntad, no la nuestra. Ahí dice el autor de Hebreos, Dios es el que nos capacita para que podamos hacer su voluntad. Y no solo dice eso, haciendo Él en nosotros lo que es agradable ¿para quién? Para Él. Una vez más, perdóneme, pero discúlpeme. Ya no se trata más de nosotros. No es lo que a mí me agrada, no es mi voluntad. Dice aquí que el Espíritu Santo, Dios, va a obrar en nosotros para que hagamos la voluntad de Él, que según Romanos dice que su voluntad es que buena, agradable y perfecta, y que hagamos lo que a Él le agrada de Él por Jesucristo. O sea, ¿a través de quién? O sea, no es a través de mi capacidad, no es a través de mi entendimiento, de mi fuerza o como usted lo quiera llamar. Es a través de Cristo. ¿Y para qué? Una vez más, perdónenme aquellos que quizás esto nos toca el orgullo, pero dice, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿A quién es la gloria? ¿A usted o a Él? A Él. Hermanos, primero la obra de Dios en el corazón del hombre. Segundo, la respuesta del hombre libremente. Cuando digo libremente es que Dios no lo obliga, Dios no le dice, bueno, ahorita cree en mí. No, usted toma la decisión. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo algo en su corazón. Entonces por eso yo puedo llegar a Cristo en fe y en arrepentimiento. Y como lo he dicho, lo dije al principio, los hermanos de la otra postura, los hermanos arminianos, pues ellos dicen que la fe viene primero. O sea, usted tiene fe y luego Dios, en base a la fe que usted tuvo, entonces Dios hace lo que tiene que hacer. Bueno, pues no. Dios primero obra en tu corazón. Cambia ese corazón de carne, de piedra por uno de carne, para que entonces tú ahora puedas creer. Entonces usted me dice, no, es que primero la fe. Bueno, entonces pues vamos pues. Entonces Efesios 2:8, que también lo conocemos mucho, dice, por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe, y eso lo expliqué. O sea, somos salvos ¿cómo? ¿Somos salvos cómo? Por gracia, no por fe. Somos salvos por gracia, y él dice por medio de la fe. O sea, la fe es el medio, pero la gente salva por gracia. Y Pablo, para evitar malos entendidos, en el mismo versículo dice, y esto no de nosotros. ¿Qué no es de nosotros? La fe. Y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ni siquiera la fe. Usted no puede decir que yo tuve fe porque... No. La fe también es un don de Dios. Mire, hay un versículo, no lo iba a leer, pero lo voy a leer porque quizás lo iba a leer otro día, pero lo voy a leer. Y yo sé, cuando uno no tiene familiares cristianos y uno empieza a estudiar todo esto, pues uno empieza como que, bueno, le da la nostalgia y está así como que... Pero vaya a segunda de Timoteo, capítulo... A ver, le digo el capítulo. Capítulo 2, si no me falla la memoria. ¿O estás, Timoteo, que no te veo? Timoteo, dije capítulo que 2... Y mire versículo 24 y 25, Pablo hablándole a Timoteo, como pastor, ¿no? Y le dice Pablo a Timoteo, le dice, Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. O sea, tú que eres el pastor, relájate, no andes de peleas, le dice, sino sea amable para con todos.
apto para enseñar, sufrido. Y mire el versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, o sea, a los que no creen. Y mire el versículo, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Más claro no se puede. Ahora, si me lo puede poner en la otra versión, le agradecería. A ver cómo dice, porque esa no la, yo no lo tenía preparado, pero vino ahorita a mi mente, en la nueva traducción viviente. Dice, un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Los pastores sabemos eso. Instruyendo con ternura a los que se oponen a la verdad, tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Ahí no dice tal vez ellos cambien de parecer. Tal vez ellos ahorita digan, ahora sí, me cayó el 20, o como dicen en inglés, el aha moment, no, el aha moment. ¿No? Los mexicanos dicen, me cayó el 20. No, dice, si tal vez Dios les conceda. Es cuando dice, pastor, y entonces mi familiar que yo llevo hablándole, Dios no le ha concedido nada. Hermano, pues si no ha llegado a Cristo, triste, pero siguen ahí en su estado. Hermano, no puede haber persona que reaccione y busque a Dios sin que Dios no plante primero en ellos el querer o el entendimiento en su corazón. No puede haber nadie que llegue a Cristo en fe en arrepentimiento sin que Dios primero no conceda fe y arrepentimiento en ese corazón. Yo sé que el corazón humano, como dice Jeremías 17, engañoso, egoísta y orgulloso, nos dice lo contrario. No, yo sí puedo creer en Él. Yo estoy aquí porque yo creí. Mire, usted puede estar aquí porque usted creyó y no porque usted quiso, sino porque Dios hizo la obra. Aunque usted no lo quiera entender, aunque usted no lo quiera aceptar, Dios obró. El hombre por sí solo no puede arrepentirse de sus pecados. Porque el hombre por sí solo, y se lo puedo preguntar a usted, ¿cuántas veces a ustedes alguien un día le dijo, mire, es que tú eres pecador? Y la respuesta tuya fue, si es que yo no soy malo. ¿O cuántas personas ustedes han hablado de Cristo y usted le dice, mire, es que la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte y somos pecadores? No, un momentico, yo soy buena persona, tengo una sola esposa, si es esposo, si es hombre, si es mujer, dice yo tengo una sola esposa, soy buen padre, soy buena madre, soy buen hijo, soy buen trabajador, que no fumo, no robo, no mato, no hago nada de eso. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos dicho a alguna gente, muchas veces, y lo hemos dicho, y yo me apunto porque lo he dicho, hola, esa gente sí que es buena persona, solo le falta ser cristiano? Y yo trato de corregir eso porque, bueno, la Biblia dice que bueno solo hay quien uno, y que nadie es bueno, o sea, a los ojos de los hombres, ay, qué bonito. Y la gente siempre dice, no, yo no soy malo, yo no, bueno, el mundo, y a veces nosotros como iglesia no queremos aceptar a un Dios soberano. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque es que al hombre no le gusta que le digan qué es lo que tiene que hacer. Al hombre no le gusta que decidan por él. Al hombre le gusta decidir. Si un día me le tuve que revelar a mi mamá y mi papá me ayudó, pero yo me tuve que revelar y dije, no, ya no, yo me quiero comprar mis propias camisas, ya no me compre más camisas. Yo quiero escoger mis camisas. Y papá le dijo a mi mamá, pues déjelo que compre sus camisas. Entonces yo empecé a comprar unas camisas todas medias raras. Mi mamá le dolían los ojos. Bueno, cuando mi esposa me conoció, yo todavía me ponía esas camisas raras. Le puede preguntar a ella. Al hombre, a la gente no le gusta. Mire, usted ha visto una muchacha o un muchacho enamorado y que el papá no le gusta ese muchacho o esa muchacha y verá el problema que se arma. Ay, ay, ay. Yo gracias a Dios todavía no he llegado ahí. Espero no llegar, pero posiblemente llegue. Sí, tengo 3 hijos. Una de 17, una de 15 y una de 11, así que posiblemente llegue. Esperemos no me toque. Pero he visto a otros que ya han llegado ahí y el problema...
Ah, es que usted me quiere escoger la vieja, dicen los otros. Ah, usted me quiere escoger el viejo, que no sé qué. Y empiezan los conflictos. A los hombres no les gusta. Y cuando llegamos con Dios, queremos con Dios hacer que lo mismo. Y claro, usted puede decidir qué casa quiere comprarse, qué carro comprarse, qué camisa ponerse, en el caso mío. Pero en el parte de la salvación, si Dios no interviene, si Dios no le quita la venda, si Dios no lo permite ver a usted la miseria o la bancarrota espiritual en la cual usted está como pecador, usted no va a poder llegar a Cristo. Porque una vez más Jonás 2.9, si no me falla la memoria, 2.9, dice la salvación es de Jehová desde el principio hasta el fin. Preguntas, comentarios. ¿Pregunta? ¿Cómo? Alain. Oh, Alain ya decidió. Oh, si algo me contaron sobre Alain, que él decía que él ya podía decidir. No sé cómo es el cuento. Oh, sí, sí, hoy. ¿Cómo es el cuento? Le dijo la mamá, no, mamá, yo ya decido si quiero ir a trabajar o me quedo en la casa. Yo me quedo en la casa. La mamá lo invitó hoy a trabajar y dijo, no, yo me quedo en mi casa. ¿Sabes? Y tiene 6 años. Pregunta, otro comentario sobre el tema. Y si Dios no nos da vida y no ha venido por ninguno de nosotros, la próxima semana entramos ¿en cuál vamos? Sí, en el segundo doctrina de la gracia, que es la elección incondicional o la elección soberana. Hablaremos de ella la próxima 2 semanas, lo más seguro, creo yo. ¿Preguntas? ¿Todo claro hasta aquí? Ok, vamos entonces a orar. No hay preguntas, los hermanos que están en línea tampoco preguntaron, no están preguntando. Vamos a orar entonces. ¿Mm? Preguntaron. Hermano, ponga el micrófono allá que preguntó. Siéntese, hermano, entonces, porque hay una pregunta. Ponemos que sea fácil. Siéntese, hermano, por un momento. Es de la hermana Ángela y dice, ¿por qué hay tanta gente que llega a la iglesia y se vuelven al mundo? Pues la Biblia dice aquí le voy a dar 2 respuestas, con 2 pasajes. En Primera de Juan dice 2:19 dice, Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con vosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Otro pasaje es cuando Pablo habló de Demas, que Demas también fue uno que estuvo un colaborador con él, y Pablo luego dice, Demas me dejó solo, amó más al mundo, o sea, regresó otra vez al mundo. Y otra pasaje que podemos utilizar para explicar esto es la parábola de la semilla, donde la palabra de Dios dice que la palabra es sembrada en diferentes terrenos y que algunos caen el terreno y por un tiempo están contentos, alegres, pero luego las dificultades de la vida apagan eso y salen otros porque nacen en pedregal y luego pues no da semilla y muere. Entonces, la respuesta es que no todo el que va a una iglesia es salvo o es hijo de Dios. Hay muchas personas que van a la iglesia por muchas razones, hay muchos que sirven y nosotros no sabemos quiénes son o quiénes no son. El tiempo va diciendo quiénes son, porque la Biblia dice que el que es de Jesucristo persevera hasta el final. El que se va quedando en el camino por los diferentes problemas que ve en las congregaciones o lo que sea, simplemente demuestra de que llegó no por Cristo, sino por cualquier otra circunstancia. Y cuando esa circunstancia fue suplida o no pudo ser suplida, entonces simplemente se va a
otra vez a su mundo. Entonces, no todo el que va a una iglesia es salvo ni es hijo de Dios. Y ahí está la evidencia de que simplemente muchos vuelven otra vez a su vida. El que es de Jesucristo, Cristo dice que Él lo persevera hasta el final. Dice que si entonces fue por emoción y no porque Dios obró realmente. Pero claro, muchos, pues sí, la parábola de la semilla lo deja claro de que los afanes del mundo y muchas situaciones que pasan, pues simplemente lo alejan y siguen otra vez en su mundo, porque el que Dios alcanza, el que Dios salva, permanecerá hasta el final, llueve, truena o relampaguee, porque dice Filipenses dice, el que comenzó la buena obra, la terminará. Él no la deja a medias, Él la terminará. A Él no le queda nada grande. A mí me queda algo grande, a usted le podrá quedar algo grande, pero a Dios no le queda nada grande. Entonces ahora sí oremos entonces. Ya no preguntó más, no hay más preguntas. Bueno, gracias a la hermana Ángela. Yo la andaba extrañando porque no la veía por aquí, pero ella sí me está viendo. Muy bien, gloria a Dios. Padre, gracias por la oportunidad de meditar en estos pasajes. Señor, donde el único que se lleva la gloria eres tú, no nosotros. Señor, y nuestro anhelo cada día, oh Dios, es buscarte en nuestra responsabilidad, Señor, hacer lo que se pide de nosotros en tu palabra. Señor, y que tu Espíritu Santo cada día siga obrando en nuestras vidas. Señor, que al final de nuestras carreras, Señor, cuando podamos decir lo que dijo Josué, o no solo al final, sino desde estos momentos podamos decir que como familia te servimos a ti, oh Dios. Gracias por tu palabra. Sabemos que a veces hay temas que chocan contra nuestra forma de pensar o contra el humanismo, Señor, o nuestro orgullo como seres humanos, Señor, pero sabemos que tu palabra es clara, a veces es dura de aceptar, pero es absoluta, Señor. La recibimos, la aceptamos y te pedimos que tú sigas haciendo la obra en nuestras vidas. Gracias por los que están presentes y los que nos vieron en las redes sociales. Y oramos para que pueda alcanzar bendición a cada uno de los que escucharon esta palabra. Señor, gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.